El huracán Zeta se encuentra en este momento entrando a Luisiana por el área de Nueva Orleans. Se han elevado el número de avisos ante posibles inundaciones debido a que el huracán Zeta se acaba de convertir en un huracán de categoría 2. Según el Centro Nacional de Huracanes, viaja con vientos máximos sostenidos de 160 km por hora. El día de hoy estaré mostrándole toda su trayectoria y las precipitaciones de lluvias que se estarán esperando en las próximas horas en el estado de Alabama, Luisiana y Mississippi. Muy buenas tardes para todos. Hoy es miércoles 28 de octubre del año 2020. En este momento les estoy mostrando la trayectoria del huracán Zeta, que se formó en las aguas cálidas del Mar Caribe, siguió avanzando hacia el oeste-noroeste, entró por la península de Yucatán con vientos máximos sostenidos de 130 km por hora como un huracán categoría 1. Continuó avanzando hacia el oeste-noroeste, donde perdió fuerza y se convirtió en una tormenta tropical al disminuir la intensidad de sus vientos. Continuó avanzando un poco más hacia el norte-noroeste, donde se convirtió en un huracán de categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 128 km por hora. Siguió avanzando un poco más hacia el norte y en este momento ha hecho un giro, como pueden observar, hacia el norte-noreste, donde ha aumentado la intensidad de sus vientos. En este momento se desplaza con vientos máximos sostenidos de 160 km por hora, que son 100 millas por hora. Como pueden observar en las imágenes que les estoy mostrando en la pantalla, este es el ojo del huracán Zeta, que se desplaza con un movimiento hacia el norte-noreste. Está a punto de entrar a Luisiana en los Estados Unidos por el área de Nueva Orleans, donde se esperan marejadas ciclónicas de hasta 9 pies de alturas y hay avisos de posibles inundaciones repentinas en toda esta zona. Por tal motivo es que están viendo que el Centro Nacional de Huracanes nos ha marcado toda esta zona en rojo, que es la zona que tiene mayor probabilidad en este momento de ocurrir inundaciones repentinas debido a las altas marejadas ciclónicas. Y como pueden ver, el ojo del huracán se ubica todavía en las aguas del Golfo de México y aún así las lluvias se extienden desde Houston, el área de Mississippi, Alabama y Georgia. Pueden ver que toda esta área y todos esos condados y estados están sufriendo de las precipitaciones de lluvias de este huracán Zeta, que se está desplazando hacia el este-noreste, donde pueden observar que les voy a estar mostrando a continuación para que vean el gran campo nuboso, que aún el ojo del huracán encontrándose todavía en las aguas del Golfo de México, ya todos estos estados y los condados que les mencioné anteriormente están sufriendo precipitaciones de lluvias y tienen aviso de posibles inundaciones debido a que se esperan de 2 a 6 pulgadas de precipitaciones de lluvias en el día de hoy en todas estas zonas que les mencioné anteriormente. Voy a mostrarles para que ustedes puedan ver con sus propios ojos lo que le acabo de mencionar. Como pueden observar, el ojo del huracán se ubica en este punto y pueden ver que la trayectoria del huracán es hacia el norte-noreste. Pueden observar que nos indica que va a estar entrando por esta área de Nueva Orleans en Luisiana y continuará avanzando hacia el norte-noreste, donde estará afectando directamente el centro de Alabama. Como pueden ver, el ojo del huracán se ubica en este punto y le mostré en las imágenes del satélite que ya está lloviendo en todas estas zonas de Alabama, Mississippi, Luisiana, hasta el área de Houston está lloviendo en este momento y algunas áreas de Arkansas. Como pueden ver, el ojo del huracán continuará moviéndose un poco más hacia el norte-noreste y se espera que cuando esté cerca de la región de Charlotte pueda estar convirtiéndose en una tormenta tropical, como le estoy mostrando en las imágenes en pantalla. Nos indica que aquí será una tormenta tropical. ¿Qué nos indica una tormenta tropical? Que habrá fuertes lluvias y posibles inundaciones, pero que los vientos bajarán, ya no serán tan intensos. Se espera que continúe moviéndose un poco más hacia el este-noreste, donde estará afectando como una depresión tropical al estado de Virginia. Si continúa su movimiento de traslación hacia el este-noreste, se espera que cuando esté en esta zona, cerca del estado de Nueva Jersey, esté convirtiéndose nuevamente en una tormenta tropical
y vuelva a aumentar la intensidad de sus vientos y posiblemente continúe moviéndose hacia el este-noreste. A partir de ese momento deben de estar bien alerta los boletines del Centro Nacional de Huracanes para estar bien atentos a su movimiento de traslación en los próximos días. Ahora les estoy mostrando las imágenes oficiales del Centro Nacional de Huracanes y pueden ver que a las 1 de la tarde el ojo del huracán se ubicó en este punto, en las aguas del Golfo de México, con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora. Continuará moviéndose hacia el norte-noreste, donde estará entrando a Luisiana por el área de Nueva Orleans. Se espera que continúe avanzando y vaya disminuyendo la intensidad de sus vientos, y cuando esté en esta zona esté convertido en una tormenta tropical. Continuará moviéndose hacia el este-noreste, donde se espera que esté afectando todos estos estados en los próximos días, donde se han emitido posibles avisos de inundaciones debido a las grandes precipitaciones de lluvias que se esperan en todos estos días por el huracán Zeta, que estará desplazándose en los Estados Unidos. Ahora les estoy mostrando el mapa de probabilidades de viento y pueden ver que en este momento están surgiendo fuertes vientos en toda esta parte del Golfo de México y en algunas partes de Nueva Orleans. Se espera que cuando el huracán continúe avanzando esté afectando directamente a todo el centro de Alabama y algunas áreas de Mississippi con vientos de huracán de categoría 1. Ya las otras zonas que están en paralelo estarán sintiendo vientos ya, pero de tormenta tropical y de depresión tropical. Los vientos más fuertes los estarán sintiendo el estado de Luisiana en el área de Nueva Orleans y el estado de Alabama y algunas áreas del estado de Mississippi. En este momento les estoy mostrando el gráfico de las marejadas ciclónicas que se están esperando en las próximas horas por la trayectoria del huracán Zeta. Pueden ver que se esperan desde Luisiana hasta el noroeste de la Florida, donde se esperan de hasta 6 a 9 pies de alturas. Por tal motivo es que el Centro Nacional de Huracanes ha emitido advertencias de posibles inundaciones repentinas en toda esta zona por las altas marejadas ciclónicas que se esperan, como pueden observar en las imágenes que les estoy mostrando.